Y en esta mañana me da muchísimo gusto saludar a la siguiente entrevistada. Es una videollamada, ella se encuentra en Jiutepec y realiza una labor social extremadamente importante, sobre todo en la búsqueda de los derechos plenos de las mujeres. Hablo de Tania Osiris Cabrera Fuentes, ella es vocera de la campaña Aborto Legal Morelos. Osiris, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos hablado de todas las cosas que se han hecho en torno, o bueno, de todo lo que ha ocurrido en torno a la postura de las autoridades sobre la interrupción la libre interrupción del embarazo, que fue desde hace 2 años despenalizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que en Morelos, por cuestiones ideológicas y religiosas, sigue siendo un delito, no se ha despenalizado. Lograr eso, que el Congreso legisle para que deje de ser un delito, es parte de la campaña Aborto Legal Morelos. Sí, dentro de los objetivos principales de la campaña está la despenalización legal del aborto y también la legalización. Y otro de los objetivos es la desestigmatización social del aborto, es decir, que tanto en las leyes como socialmente no sea un crimen o no sea mal visto que las mujeres puedan acceder a este derecho. Sí, hablamos de que la Ciudad de México, no sé si tenga 15 o 20 años, en donde el aborto es una situación legal dentro de ciertos plazos de la gestación. Sin embargo, a las personas que deciden interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, se les obliga a escuchar el latido del feto, lo que considero que es una parte de violencia contra ellas, pero bueno, así ha sido desde el origen. Y en Morelos todavía en la ley de amnistía que se aprobó hace algunos días incluye a amnistiar a las mujeres que interrumpieron su embarazo y que fueron procesadas por ello. Habla de que estamos muy atrasados en la materia, en el reconocimiento de que la mujer tiene el control sobre su cuerpo. Bueno, primero me gustaría aclararte que los servicios de salud no son quienes obligan a las mujeres a escuchar los latidos o a ver un ultrasonido, etcétera. En Ciudad de México el aborto está legalizado desde 2007 hasta las 12 semanas. O sea, las mujeres pueden acceder a un aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas. Y en caso de que el embarazo sea producto de una violación, las mujeres pueden acceder a un aborto hasta las 18 semanas. Sin embargo, afuera de las clínicas, tanto gratuitas de servicios de salud o de Secretaría de Salud como las privadas, en algunas se han colocado estos grupos antiderechos que se hacen llamar Provida, con camionetas que traen el equipo para hacer un ultrasonido. Entonces las mujeres, cuando no saben exactamente hacia dónde dirigirse o ellos están en la entrada, las llaman o les dicen, te vamos a dar asesoría psicológica, o con algún tipo de engaño les hacen un ultrasonido para que tengan que escuchar o ver el producto. Entonces, esto también es una violación, como bien lo mencionaste, a los derechos humanos de las mujeres, y es una forma de violencia. En Morelos aún no es legal el aborto. Desde el 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia, como mencionaste, aprobó o emitió un fallo diciendo que ninguna mujer debe ser criminalizada por abortar. En Morelos, por el delito de aborto, según la información que nos han proporcionado las autoridades, no existen mujeres presas por esto. Sin embargo, en otros datos también sabemos que tan solo el año pasado se abrieron 10 carpetas de investigación
contra mujeres por este delito. Entonces, sí hace falta aún que se legisle en nuestro estado al respecto. ¿Por qué motivos una mujer puede interrumpir su embarazo? La, o sea, la voluntad de la, bueno, primero me gustaría entonces hacer una diferencia entre cuando es un embarazo totalmente voluntario, porque una mujer lo decide así y es suficiente porque no quiere ser madre, ¿no? Es una interrupción voluntaria del embarazo y hay en Morelos 5 causas legales por las que las mujeres pueden abortar. Es decir, en nuestro estado, como en todo el país, ya hay causales para cada estado por las cuales las mujeres pueden abortar sin ser criminalizadas y también los servicios de salud tendrían que proporcionar este servicio. En Morelos, las 5 causales son por violación, al igual que en todo el país, las mujeres deberían de poder abortar si fueron abusadas sexualmente. La segunda causal es porque la vida de la mujer está en riesgo, es decir, es un embarazo que puede provocar daños severos a la salud de las mujeres o incluso la muerte. Cuando el producto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida por una causal que es inseminación artificial no consentida y por último en caso de que fuera un aborto involuntario o accidental, es decir, que fue porque tuvo un accidente o porque fue pues un aborto espontáneo, ¿no? Sin que la mujer lo provocara. Entonces, por estas causales en nuestro estado las mujeres pueden abortar de forma legal. En el caso del aborto por violación existe una norma que es la NOM 046 en la que ya está indicado todos los pasos o que es obligatorio que los servicios de salud den este servicio por violación y que las mujeres ni siquiera tienen que haber presentado una denuncia o mostrar su denuncia para acceder a este derecho. Sin embargo, aún no los servicios de salud no han proporcionado este servicio, principalmente por motivos de ideologías o cuestiones morales de los doctores que, como sabemos, vivimos en un estado laico y no deberían de interferir con los derechos humanos de las mujeres. Sí, mi pregunta anterior fue, digamos, muy patriarcal, porque estoy partiendo de que de los límites que se ponen a la mujer para una situación así que implica en realidad el uso de, o bueno, implica su propio cuerpo. ¿Cómo hacer que mentalidades como la que me llevaron a hacer esa pregunta cambien y simplemente veamos que es una decisión libre de cualquier individuo, sea hombre o mujer, disponer en la totalidad de su cuerpo? Las mujeres no lo pueden hacer porque los hombres hemos construido toda una serie de límites por la vía religiosa, moral, penal y pues bueno, más caminos. ¿Cómo hacer para que eso deje de verse de esa manera y se convierta como algo natural, que la mujer es dueña total y absolutamente de su cuerpo y de todo lo que puede hacer con él? Ay, bueno, es una pregunta sumamente complicada y con diferentes niveles de acción y de actuación, porque pues no es que tú seas la única persona que tiene conductas o actitudes o acciones machistas. Como sabemos, vivimos en una estructura social, hay las alarmas, en la que predomina la violencia machista y pues la estructura social, el sistema es patriarcal, es decir, está constituido con ideologías que
violentan a las mujeres y a muchos sectores y población que han sido vulneradas socialmente y que escapan a ser pues parte de un, le llamamos hegemonía, que son las hombres blancos, heterosexuales, europeos, que tienen muchísimos privilegios. Las personas que vamos como descendiendo en la escala social que es valorada por este sistema, tenemos menos beneficios o menos derechos. Entonces es toda una estructura social que me parece bastante complicada de transformar. Para eso es importante que al menos en las leyes los derechos sean garantizados para que por lo menos las mujeres no sean criminalizadas por este derecho o acceder a interrumpir su embarazo. Además de todo el sistema machista y que violenta a las mujeres, también tenemos pues la situación de que las condiciones morales que parten de la iglesia predominan mucho en las ideologías de las personas, y esto ha sido pues bastante manipulado, incluso tergiversado, para decir que el aborto es algo que está totalmente en contra de los designios como divinos, ¿no? O que es el máximo pecado que pueden cometer las mujeres. Entonces, para que pueda transformarse eso, es importante que tanto cambien las leyes como también exista pues la difusión de los derechos humanos, y dentro de un estado laico esto debería ser totalmente permitido y esto debería de promoverse, y además debería de haber un límite claro en la injerencia que tiene la iglesia en el estado, específicamente en el legislativo, que es pues el Congreso donde están los diputados, y las personas que están ahí, las diputadas y los diputados, tendrían que dejar en el momento de legislar y de garantizar derechos para las mujeres y para todas las poblaciones vulneradas socialmente, sus creencias y sus religiones, todas sus ideologías morales que no deben de entrar en un estado laico, las deberían de dejar al margen. Sin embargo, pues sabemos que el obispo o algunas personas que tienen poder dentro de la iglesia han sido invitadas y son amigas de los y las legisladoras. Entonces, esto también complica la situación, porque hay una invisibilización del Estado laico y una omisión para garantizar los derechos de las mujeres basado en esto, y pues sobre todo porque se piensa que los legisladores van a perder votantes, ¿no? Al legislar contra lo que dice la religión, pero no debería de ser así. Entonces, principalmente necesitamos que el legislativo realice su trabajo sin tener en cuenta la religión ni sus ideologías morales. Y además, en la educación también tendríamos que tener educación sexual integral en todas las escuelas, que las y los niños puedan saber qué es la sexualidad, cómo es su cuerpo, cómo defenderlo, cómo apropiarse de él, cómo cuidarlo y también cómo disfrutarlo, ¿no? Y que las mujeres mayores, adolescentes, jóvenes y en edad reproductiva puedan tener acceso a la información de qué es un aborto, porque muchas veces se piensa socialmente que un aborto te va a provocar la muerte o te va a provocar daños irreparables en tus emociones, en tu mente, ¿no? Que vas a tener estrés postraumático, vas a tener... Tiene un nombre que es como... depresión post-aborto, no, esa es la de posparto, pero ahí como que se inventó la idea de que las mujeres después de abortar van a pasar un proceso muy duro y muy difícil. Y no negamos que el aborto puede llegar a ser una decisión complicada, que posterior a que se realice un aborto, las mujeres pueden experimentar
culpa o algún tipo de tristeza, duelo, y depende mucho de cada una de las mujeres. Sin embargo, lo que provoca esto no es en sí el procedimiento, es todas las condiciones sociales que están alrededor, que culpan a las mujeres, que exaltan y sobrevaloran la maternidad y que la ponen como único destino. Entre las opciones que socialmente se nos dan legalmente y en la educación a las mujeres en nuestra vida, la primera es la maternidad, no se contempla el aborto. Entonces, en estos ámbitos es donde debe de cambiar y donde debe de haber educación. En la legislación no se debe respetar el Estado laico. En las escuelas debe existir la educación sexual integral y socialmente debe de transformarse la idea a través de la cultura, de acciones concretas, que algunas las realizamos nosotras, de que existe la opción del aborto, de que es válida y de que no va a ser penada ni dentro de lo judicial ni dentro de lo social. O sea que nuestra comunidad no nos va a estigmatizar por abortar y tampoco nos van a llevar a la cárcel por ello. Gracias, Tania. Y concretamente, bueno, aparte nada más como apunte, el Congreso de Morelos está controlado por el PAN, que es el partido de la Iglesia Católica, así es que la labor que ustedes hacen pues está doblemente difícil. Pero precisamente la campaña Aborto Legal en Morelos, ¿qué actividades realiza y de qué manera la población que se interese puede participar con ustedes? Bueno, nosotras comenzamos lo que es la campaña Aborto Legal el año pasado. Y anteriormente también trabajábamos con la red de colectivas y con otras colectivas. Por varios años hemos estado trabajando al respecto, tanto para realizar la legalización y la despenalización legal como la desestigmatización social del aborto. Entonces, varias compañeras integramos la campaña desde 2020, el 28 de septiembre del 2020, en conjunto con otras colectivas y asociaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos, presentamos una iniciativa de ley en el Congreso para la legalización del aborto, que es una modificación al Código Penal y también a la Ley de Salud, para que el aborto ya no esté como un delito. O sea, el Código Penal nos dice cuáles son los delitos, ¿no? Y cómo digamos, que castigarlos, cuáles son las leyes que rigen para esto, y que ahí está aún el aborto. Es decir, localmente no ha salido del Código Penal. Entonces, representa un crimen que puede ser aún, pues, puede provocar que las mujeres tengan algún tipo de acusación. Sin embargo, a partir de la Suprema, se supone que del fallo de la Suprema, se supone que se debería de legislar a favor, ¿no? De que salga del Código Penal. Entonces, esta ley que presentamos desde 2020 también contempla una modificación a la Ley de Salud, es decir, que los hospitales, clínicas, tendrían que proporcionar este servicio sin que hubiera, y que todos deben de tener personal que no sea objetor de conciencia y que se pueda garantizar este derecho. Nos hemos realizado el trabajo que le llamamos de cabildeo y de incidencia política para la legalización del aborto. Posteriormente se presentó otra ley, que es la ley de la diputada Eri Margarita, en la que se despenaliza el aborto y está alineada al fallo de la Suprema del 7 de septiembre de 2021, que ya mencionamos. Entonces, esto por el lado de la incidencia política. Hemos hablado con algunos diputados, con algunas diputadas, para que la ley que nosotras presentamos con Comisión de Derechos Humanos aún no ha sido dictaminada en las comisiones, que es el primer paso, ¿no? La presentación de la ley, su dictaminación en positivo, para que después pueda pasar a la votación en el pleno del Congreso, que es donde se tomaría ya la decisión si la ley se aprueba.
Entonces, nuestra ley, la primera del 2020, no ha sido dictaminada. La segunda, que es del 2021, ya fue dictaminada en positivo. Entonces, lo que seguiría para que el aborto deje de ser un crimen, porque esta ley solo despenaliza el aborto, no lo legaliza, como la primera. Entonces, para que esta ley sea aprobada, porque ya está dictaminada en positivo, tendría que votarse. Sin embargo, no ha sido puesta en la agenda de las votaciones, aún no ha sido votada en positivo. Perdón, Tania. Entonces, dime. Sí, Tania, entonces, por el tiempo, ya ves que el tiempo en estos espacios siempre nos corretea. Entonces, mi pregunta concreta es, ante estas circunstancias, una ley ya dictaminada y que solamente falta ser votada, otra que ni siquiera sale de comisiones, la campaña, ¿qué necesita de los ciudadanos? Bueno, tenemos redes sociales y concretamente Instagram y Facebook están ahí, ¿no? Nosotras estamos promoviendo que se envíen fotos con el pañuelo verde o alguno que tengan para subirla a las redes. Entonces, las personas lo que pueden hacer es eso, estar atentas. En septiembre, el 28 de septiembre es el día internacional por la despenalización legal del embarazo. Entonces, nosotras cada año hemos realizado actividades y este año vamos a tener también una actividad en el centro de Cuernavaca. Entonces, invitaríamos a todas las personas a que asistan y que pues en redes vamos a estar poniendo lo que vamos a ocupar de las personas para esta actividad específica. Y como campaña, pues todo esto, ¿no? También invitaríamos a que se sumen a las actividades que realizamos mes con mes. Pusiste una que fue la última que realizamos, que fue una intervención en el Congreso del Estado de Morelos, que está en Cuernavaca, en la que se colocó aborto legal Morelos, ¿no? La exigencia por la legalización, porque ese es en el espacio en el que se necesita que se realice eso de los legisladores. Y de la población, pues invitaríamos a no juzgar a las mujeres, a dejar de criminalizar, a normalizar el uso de métodos anticonceptivos, el disfrute del cuerpo, a no criminalizar a las mujeres que han abortado, a no estigmatizarlas, a más bien aceptar el aborto como un derecho y la sexualidad de las mujeres también como parte de nuestra vida, y que no es necesario que estén casadas las mujeres para que puedan acceder a métodos anticonceptivos, a información, y que el destino único de las mujeres no es la maternidad. Entonces yo invitaría eso a la población, a estar atenta de nuestras redes sociales para que se enteren de las actividades que realizamos, que en septiembre vamos a realizar varias y una específica el 28 que conmemoramos esta fecha. Pues bueno, cuando se acerque esa fecha en el calendario, pues de antemano ojalá y nos volvamos a comunicar para invitar a la gente a participar, para que tanto en el mundo virtual como en el mundo real la campaña que ustedes realizan tenga impacto. Por lo pronto, el tiempo nos ha comido, pero Tania Usiris Cabrera Fuentes, vocera de la campaña Aborto Legal en Morelos, a nombre de Cadena Sur agradecemos mucho esta participación y toda esta información dirigida a las mujeres, y a considerar que las mujeres tienen que buscar el derecho a ser plenamente mujeres y a controlar la totalidad de su cuerpo, un derecho innato de los hombres que en el otro género no se da. Muchísimas gracias por esta participación. Gracias por la invitación y una disculpa por la lentitud. No, todo fue correcto, fue muy enriquecedor. Desafortunadamente, como hay otros compromisos, otras entrevistas, pero esperamos que haya más de estas intervenciones para agregar todo lo que se quedó en el tintero. Sí, muchas gracias, y creo que es muy valioso también que los medios de comunicación puedan dar visibilidad a este tema, entonces les agradezco mucho. Hasta luego.